Una vez más, el versículo 1 dice, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. En nuestro último sermón de esta serie dijimos que los salmos deberían de ser el cancionero del cristiano. Los salmos deberían de ser el salterio de cada iglesia local y bíblica. Pues la misma escritura nos insta a cantarlos continuamente con el gran propósito, el gran motivo de estar nosotros en la presencia constante del Espíritu de Dios. Y hay muchas razones para cantar los salmos. Hay muchas razones, pero creo que sinceramente los salmos nos ayudan a que seamos llenos del Espíritu de Dios. Y es por eso que las Escrituras nos instan a cantarlos. Dice el Salmo 68, versículo 4, cantar a Dios, cantar salmos a su nombre. El Salmo 100, que es un salmo de alabanza, dice en el versículo 1, cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Una y otra vez vemos en el Antiguo Testamento e incluso en el Nuevo Testamento que se nos exhorta no solamente a cantar los salmos, sino también a hablarlos. Miren cómo dice Efesios capítulo 5. Versículo 18, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, dice, antes bien, sed llenos del Espíritu, versículo 19, hablando entre vosotros con salmos. Amada iglesia, los salmos nos llenan del Espíritu de Dios. Pues por ellos, porque son bíblicos y escriturales, el Espíritu Santo, tomando la palabra escrita, la aplica a nuestros corazones y almas. Y por consecuencia, como resultado, nosotros entonces somos sabios. Somos sabios, pues entonces, porque el Espíritu hace eso, tomando la palabra escrita, la aplica y nosotros andamos y caminamos diligentemente. Estamos caminando en la vereda del Señor. Estamos en un lugar seguro. Estamos en la presencia de Dios. Así que creo sinceramente y de todo corazón que es bueno y beneficioso que continuemos aprendiendo de los salmos. Continuemos con este segundo libro que comenzamos hace ya algunas semanas, que empezó en el Salmo 42 y que ahora es seguido del Salmo 43, donde nos encontramos hoy. Pero este salmo se le atribuye a los hijos de Coré. Y ellos, como habíamos dicho en nuestro último mensaje, ellos escribieron un total de 11 libros. Y estas canciones que se consideran poéticas incluyen los salmos el 42, el 43, del 44 al 49, del 84 al 85 y del 87 al 88. Y todos estos hermosos salmos expresan un espíritu de gran gratitud y humildad hacia un Dios que es imponente y poderoso. Todos estos salmos expresan un anhelo por Dios y una profunda devoción de los autores. Se dice que originalmente el Salmo 42 y el 43 eran uno solo. Y como un solo salmo, el salmista hacía una petición desesperada debido a su situación. Se cree que el salmista que escribió este salmo, el Salmo 42 y 43, era un levita o un sacerdote que había servido en el templo y que ahora sufría en gran manera debido a la separación, debido al exilio. El salmista sufría por no poder fungir en sus funciones sacerdotales y, escuchen, por no poder estar presente en el templo, en la casa del Señor. Y es por eso que hoy en día nos maravillamos de creyentes incluso
que se toman muy a la ligera este día, cuando debería de ser el mejor día de la semana. Debería de ser el día que anhelamos que llegue. Debería de ser el día cuando nos levantamos contentos y abrazamos a nuestras familias y decimos, vamos a la casa de Dios, donde vamos a adorarle con todo nuestro corazón y vamos a darle toda nuestra devoción. Y si entendemos lo que sentía el salmista, entenderíamos verdaderamente lo que significa estar en la casa de Dios. Decía el Salmo 42 que el salmista tenía sed de Dios. Decía el versículo 1 que así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El salmista verdaderamente sufría por estar en la presencia de Dios. Pero ahora vemos en el Salmo 43 que el salmista hace una plegaria. El salmista hace una petición a Dios y que comienza en el versículo 1. Dice el versículo 1, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa, líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Aquí vemos el primer punto de este capítulo, del capítulo 43, que es básicamente una petición. Punto número 1, una petición. Versículo 1, una vez más dice, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa, líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Aquí el salmista en realidad no está pidiendo ser juzgado por Dios, sino que está pidiendo que Dios, siendo un Dios justo, le haga justicia. La Biblia de las Américas traduce este versículo todavía más claramente y dice, hazme justicia, oh Dios, y defiende mi causa. Una vez más, dice la Biblia de las Américas, hazme justicia, oh Dios, y defiende mi causa. En otras palabras, el salmista está diciendo, en tu providencia, Dios, júzgame, hazme justicia. Como Dios justo comparece a mi favor. Ciertamente, tú juzgas al malo, pero al justo tú lo defiendes. Versículo 1, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Ahora, ¿por qué el salmista hace esta petición? ¿No tendrá familiares? ¿No tendrá amigos cercanos? ¿No habrá incluso otro sacerdote u otro levita que pueda llegar a su rescate? ¿No habrá otro hombre que pueda venir a alentarlo, que pueda animarlo? Bueno, no estamos diciendo que no tenga familiares o que no tenga amigos. Lo que estamos diciendo es que no hay y no existe mejor defensor que el Señor Yahweh. Un hijo de Dios entiende esto porque la Biblia, la santa palabra de Dios, así lo afirma. Dios es un Dios que ama a los suyos y porque los ama, escuchen, los defiende. Amado hermano, amada hermana, ¿te han hecho sufrir? El Señor te defiende. ¿Te han acusado injustamente? Ten por seguro que Dios te defenderá. El Salmo 37 dice que el Señor es quien sostiene a los justos. ¿Y quién es un justo? Es aquel que ha recibido la justicia de Cristo a su vida. El Salmo 34 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y luego miren cómo dice, y los defiende. El salmista de nuestro pasaje sabía esto.
Y es por eso que él hace una petición y confiadamente clama y pide a Dios por su liberación. Ahora, ¿liberación de qué? Noten el texto, el versículo 1, liberación de los impíos, de los engañadores, de los hombres injustos. Versículo 1. Dice el salmista, haciendo una plegaria, una gran petición, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Ok, pero ¿por qué es que pide esto? Porque el salmista sabe que él es inocente. Él sabe que en realidad no ha hecho nada indebido, nada injusto, nada de aquello que le pueda desagradar a Dios. Así que va hacia con Dios y le pide al Señor que defienda su causa. Defiende, Señor, mi causa. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Y de nuevo, amado hermano, quiero animarte y alentarte. Y especialmente si es que alguien ha venido en tu contra para hablar y decir injustamente mentiras en contra de ti. Te han acusado injustamente. Ten por seguro que Dios te defenderá. Lo ha hecho en el pasado y lo seguirá haciendo hasta el día que le veamos cara a cara. El Señor defenderá, y recalco, siempre la causa de los justos. Si la justicia de Cristo ha sido acreditada a tu favor, ten por seguro que Dios te va a defender. Dice otro salmo, el Salmo 20 en el versículo 6. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Miren lo que dice, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Amado hermano, amada hermana, Dios te oirá. Dios te va a oír tu oración. Dios va a escuchar tu plegaria, tu petición. Pero ¿cómo es que va a oír si es que no le clamas? Así exactamente como el salmista. Te quiero animar a que perseveres en la fe, clamando, y que no dejes tu petición, no la hagas a un lado. El Señor ciertamente a su tiempo te va a oír. El versículo 1 del mismo Salmo 20 dice, Jehová te oirá en el día de conflicto. Y luego dice, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Él te va a defender ciertamente. Así que, amado hermano, ora con fervor. Ora con una fe inquebrantable. No te des por vencido. Este mismo salmo, el Salmo 20, en el versículo 8, dice también de esta manera, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. Luego dice el versículo 9, salva a Jehová, que el rey nos oiga. Y miren cuándo, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Dios te oirá, pero tienes que clamar con fe. Tienes que perseverar en tu oración. Y por si no lo sabes, es el Señor el que siempre da la victoria. Primeramente, Él nos ha dado la victoria. El Señor ha ganado la batalla de batallas. Él ha vencido ya tanto a la muerte como al pecado. Al morir en una cruz, en el madero, han sido clavadas todas nuestras injusticias y cada pecado, desde el menor hasta el mayor, para que la justicia de Cristo por la fe sea atribuida a nuestro favor. Pero una vez habiendo recibido por gracia su favor y su perdón y su salvación, ahora también por medio de su gracia infinita, Dios nos da las victorias de cada batalla que sufrimos hoy en este mundo corrompido.
Así que no te desanimes. Por más que hayas llorado, por más que te haya dolido tu alma o incluso tu cuerpo, Dios te oirá y te defenderá. Él te va a defender. Eres su hijo. Eres su hija. Eres parte de su familia. Él es tu Padre y no te va a desamparar jamás. Jamás. Muchas veces nosotros como creyentes dependemos de los demás y está bien, pues la Biblia nos insta a orar los unos por los otros. Pero como creyentes muchas veces no sabemos cómo orar. No sabemos cómo pedir mientras confiamos en Él al mismo tiempo. Y creo que podemos encontrar varios ejemplos bíblicos de hombres que a pesar de su dolor supieron agarrarse de Dios para su fortaleza. Y creo que uno de los mejores ejemplos lo podemos encontrar en el rey David. Acompáñenme por favor en el Salmo 25 y mientras lo leemos me gustaría que meditaran en él y vean cómo él verdaderamente, siendo un hombre de Dios, confiaba en este Dios de fortaleza. Dice el Salmo en el capítulo 25, comenzando en el versículo 1, dice el salmista, el rey David dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Noten que no va con un amigo. Noten que no va con su mejor amigo. Él va con Jehová y le dice: a ti levantaré mi alma. Versículo 2, Dios mío, en ti confío. No sea avergonzado yo y no se alegren de mí mis enemigos. Versículo 3, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será ¿qué? Confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Y noten el contraste. Aquí el salmista de nuestro pasaje pide que sean juzgados por su buena causa. Dice en el versículo 4, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. Y miren lo que dice aquí: en ti he esperado todo el día. Versículo 6, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son ¿qué? Perpetuas. O sea, en otras palabras, lo que sale de Dios no cambia, sus piedades y misericordias no cambian, son eternas, son perpetuas, son para siempre, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En ese Dios, amados hermanos, confiamos. Ese es nuestro Dios. Él siempre nos va a sostener, aún en nuestros peores días, incluso como creyentes. Dice el comentarista Matthew Henry, hablando de Dios, Él nunca echa a alguien que confía en Él. Y continúa diciendo, cualesquiera sean los temores que pudiese tener en cuanto a su propio estado. La fluctuación no está en Él. Puede estar en nosotros, pero Él nunca va a cambiar. Y si tan solamente confiamos en Él, en el poder y en su fortaleza, verdaderamente seremos consolados. Versículo 1. Júzgame, oh Dios. Júzgame y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. El salmista reconoce a Dios como el juez supremo, como el mejor abogado y defensor de los pobres. Pero ahora notemos cómo plantea el salmista con dos preguntas el por qué Dios, siendo su fortaleza, parece ser que le rechaza y deja que él sea abatido. Versículo 2. Dice el salmista, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Y por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo?
Aquí parece ser que el salmista está dudando de Dios. Parece ser que de alguna manera él está incluso discutiendo con Dios. Pero esto no es más que la naturaleza de un hombre, aunque redimido, caído por el pecado. Y así como en el Salmo 42, el salmista que estaba en un cuerpo todavía no redimido, parece ser que en realidad no puede entender adecuadamente el origen de su calamidad. Así que en este capítulo, en el versículo 2, el salmista se hace dos preguntas sinceras. ¿Por qué me has desechado? ¿Y por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? La naturaleza de sus dolores y aflicciones y la extensión de la depresión que él estaba sufriendo. Algunos teólogos y comentaristas expresan que este salmista sufría de una depresión severa. A pesar de todo esto, él no puede explicarse de otra forma. Y según el sentimiento del salmista, parece ser que Dios se había olvidado de él. Parecía ser como si Dios no estuviese presente, pero más sin embargo, a la vez que acaricia a él de alguna manera en su carnalidad, por decirlo así, esa posibilidad de olvido, vemos que también el salmista reafirma su convicción teológica y espiritual. Se da cuenta de que en realidad Dios no le ha abandonado, sino que más bien está más presente que nunca. Más presente que nunca. Y esto lo vemos. De hecho, en la primera frase, antes de que él hiciese estas dos preguntas, el salmista afirma que Dios lo va a sostener. A pesar de ese supuesto desecho por Dios y por el permitir su aflicción, el salmista dice en el versículo 2, tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Cuántas veces te has sentido tú así, mi amado hermano? Estás en el peor momento de tu vida y parece ser que Dios te ha abandonado. Pero déjame confortarte. Así como el salmista se dio cuenta de que Dios no estaba ni un centímetro alejado de él, sino que más bien estaba más cerca de él, sino que en su debilidad el poder de Dios se hacía más fuerte en él, así también Dios con nosotros. En esos momentos de dolor, Él siempre nos acompaña y no nos deja. Así que creo que ese debe de ser siempre también nuestro enfoque. Cuando todo aparente ser oscuro a nuestro alrededor y aunque parezca ser que Dios no está presente y que nos ha dejado abandonados, debemos de recordar, y especialmente en esos mismos momentos, de que Él es el Dios de nuestra fortaleza y de que no hay ni habrá nadie que nos pueda sostener y levantar de esa tremenda aflicción que podamos tener en esos momentos. Y así, exactamente así como el salmista, nosotros, siendo sus hijos y siendo parte de su familia, debemos de pedir lo siguiente, versículo 3. Salmo capítulo 43, versículo 3. El salmista, en su petición, le pide al Señor: envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Esta en realidad es una petición verdadera. Esta es una petición específica y el salmista pide básicamente una sola cosa. Él pide que Dios le dé su guía divina. Una guía divina, así como Dios había guiado en el pasado al pueblo de Israel. Ustedes lo recordarán. Por ejemplo, en el Salmo 78, en el versículo 14, dice que Dios al pueblo de Israel les guió de día con nube
y toda la noche con resplandor de fuego. Así como también Dios los había guiado con seguridad, de modo que no tuvieran temor. Versículo 53 del mismo Salmo 78. Y así como Dios los apacentó conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó, dice el Salmo 78, versículo 72, con la pericia de sus manos. Así que también el salmista pide esa guía divina para que Dios con su luz y su verdad le llevara a su destino, esto es, al lugar designado del culto de Israel. Recordemos el contexto. El salmista se encontraba exiliado, totalmente lejos del lugar de adoración, y como vimos en el Salmo 52, él sufría por esto. Y ahora le pide al Señor, envía tu luz. Envía tu luz y tu verdad, porque éstas me van a guiar, me van a llevar a ese lugar que tú has designado para el culto de Israel. Y finalmente, a pesar del dolor más grande que pueda sentir y tener, el salmista, él quiere llegar a ese lugar para poder adorar a Dios con toda devoción y con toda libertad, tal y como Dios lo requiere, tal y como Dios lo demanda. Amada iglesia, es así exactamente así como nosotros podemos debidamente y correctamente adorar a nuestro Dios. Eso es lo que Dios busca de nosotros. Que primeramente nos desenfoquemos totalmente de nosotros mismos, incluso como hemos visto, incluso cuando estemos siendo tratados injustamente por aquellos que se llaman nuestros enemigos. Dios, por medio de su palabra, nos insta a centrar nuestra mirada en Él, solamente en Él, porque Él es verdaderamente digno de toda alabanza y adoración. El salmista sabía esto y lo demuestra en el siguiente versículo. Y aquí es donde llegamos al segundo punto y final de nuestro sermón. Alabanzas futuras. Versículo 4. Punto número 2, alabanzas futuras. Dice el salmista, después de pedirle al Señor por luz y verdad, dice el versículo 4, entonces entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Nosotros, por medio de la alabanza y la adoración, glorificamos a Dios. Y en respuesta, Él realiza su obra en nosotros. En respuesta, nosotros somos bendecidos. Y en aplicación práctica, cuando nosotros venimos a la casa de Dios, venimos con ese corazón predispuesto a centrarnos solamente en Él y adorarle a Él. Pero como beneficio, nosotros somos bendecidos, somos edificados. Y esta, amada iglesia, es obra de su Espíritu. Él nos dirige a una entrega más profunda al Señor, a nuestro Salvador. Y Él es verdaderamente adorado. El salmista verdaderamente tenía la esperanza de volver a Jerusalén, la ciudad santa donde el judío adoraba a Dios. Pero una vez más parece ser que se aflige, parece ser que una vez más él entra en esa depresión severa. Y se vuelve a hacer la pregunta que se hizo 2 veces en el capítulo 42, versículo 5. El salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía?
¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y se responde, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vemos que el estribillo aparece una vez más, por última vez, y aquí vemos la respuesta a su incógnita. Vemos que este estribillo reafirma la fe del salmista y le inspira a esperar y a confiar todavía más en el Señor. Todavía más. Este estribillo indica la reflexión y la decisión, pero más que nada la fe del salmista. Y él es franco consigo mismo y con Dios también, y reconoce que la comunión con Dios es el sentido supremo de la adoración. Es el sentido supremo del culto de adoración. En otras palabras, el adorador verdadero no busca lo que puede recibir de Dios, sino que busca a Dios mismo y cómo agradarle. Solamente a Él. Muchos hemos sufrido. Muchos hemos pasado por lo que el salmista sufrió. Y si tú te encuentras en una situación similar a la del salmista, solamente recuerda una cosa. Recuerda que así como Él, tu esperanza siempre se encuentra en Dios. Pero al mismo tiempo tienes que perseverar. Y no te estoy diciendo que vayas y hagas obras. Y no te estoy diciendo que porque vengas al culto vas a recibir el favor de Dios. Es solamente una de tantas cosas que somos llamados a hacer. Pero ciertamente debemos de estar totalmente comprometidos con el Señor. Debemos de estar alineados con su palabra, tal y así como el salmista nos indica. El salmista, aún en medio de las angustias producidas por la separación, la distancia del templo, la ciudad de Jerusalén, la ciudad de adoración, pero aún en medio de la crítica y de la injusticia, el salmista decide mantener su esperanza en el Señor y en vez de salir corriendo desesperado, él reafirma su confianza en Dios. Y no tan solamente eso, él celebra la presencia divina de Dios en su vida. Y mi pregunta para ti es, ¿haces lo mismo? Cuando te encuentras en esos momentos de angustia, corres al Señor y aunque no veas una pronta respuesta, ¿sigues esperanzado en Él y en su palabra? Dice el Salmo 71, versículo 5, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Con esto terminamos este salmo, estos dos salmos que en realidad fueron un salmo en tiempos antiguos. Y con lo que quisiera que nos quedáramos es con esto, que así como el salmista en el principio tenía esa necesidad de Dios, esa sed de Dios, y así como el ciervo brama por las corrientes de agua, así nosotros también deberíamos. Pero cuando nos encontramos en esos momentos, cuando no tenemos a nuestra disposición lo que necesitamos en nuestra vida, que sigamos confiando en Dios, clamando y pidiendo, haciendo peticiones de oración como Él. Dios nos va a oír en su debido momento. Tan solamente confiemos en Él. Oremos. Señor, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por estos salmos. Gracias, Señor, porque así como el salmista ha expresado su deseo y su anhelo por ti, y esa esperanza verdadera en tus promesas, que así también tu iglesia, Señor, pueda tener esas mismas convicciones y seguridades de que tan solamente confiemos en ti y en lo que tú has dicho. Fortalécenos, Señor, para que cuando pasemos por esos momentos de tribulación, tú nos puedas sostener.
Y aunque no respondas inmediatamente, y aunque tal vez no recibamos, Señor, en esta vida lo que esperamos, que sigamos confiando en ti, porque así como hemos visto, Señor, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y esa es verdaderamente nuestra esperanza. Bendice por favor a tu iglesia, bendice a los santos y a los inconversos, por favor, sálvales. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.